Buenas tardes, soy la doctora Talia Fernández y soy colaboradora de la Dirección de Salud del Conjuvenil Nuevo León. Y el día de hoy tendremos una mesa de diálogo acerca de la biotecnología y sus aplicaciones para el desarrollo de vacunas para el COVID-19. Y para llevar a cabo esta plática nos acompaña la química bacterióloga y también directora de la Mesa de Ciencias del Conjuvenil Nuevo León. Tenemos a Diana Medina. Diana, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Contamos también con la presencia de la ingeniera biomédica Meritzel Martínez, que ya nos acompaña desde San Antonio, Texas. Meritzel, gracias por estar aquí. Hola a todos, mucho gusto. Y tenemos también la presencia de la estudiante de Ingeniería en Biotecnología, que estudia en el Tecnológico de Monterrey, a Samantha Peña Benavides. Samantha, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y para iniciar esta mesa de diálogo acerca de la biotecnología, me gustaría comenzar hablando acerca de qué es la biotecnología. Bueno, en el caso de la biotecnología contamos con muchas definiciones y, por ejemplo, hay una de la Organización de las Naciones Unidas de 1992 que me voy a permitir leer, que dice: la biotecnología es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Básicamente, la biotecnología es el uso de microorganismos, de partes de ellos, como por ejemplo el ADN, o enzimas, o moléculas biológicas. Es el uso de estos microorganismos o de sus partes para poder llevar a cabo procesos, para hacer productos, para hacer servicios. ¿Qué se puede hacer con biotecnología? Podemos hacer fármacos, podemos hacer hormonas, podemos hacer fertilizantes, incluso podemos hacer combustibles, se pueden hacer nuevos materiales, y también la biotecnología la podemos encontrar como ingeniería, que se enfoca más a procesos industriales, muy parecido, por ejemplo, un ingeniero químico, pero siempre tomando en consideración microorganismos o compuestos biológicos. Entonces, eso es, en pocas palabras, la biotecnología. La biotecnología tiene o junta varias áreas. Podemos hablar de biología molecular, podemos hablar de microbiología, podemos hablar de enzimología. También está muy presente la parte de ingeniería química, especialmente si se trata de ingeniería en biotecnología para procesos. Y una vez diciendo esto, me gustaría tocar el tema de que a veces la ingeniería en biotecnología se confunde con la ingeniería biomédica. Son áreas distintas que en ciertos casos pueden coincidir, pero básicamente sí tienen muchas diferencias muy importantes y siento que es también importante mencionarlas. Y para eso nos va a ayudar Mary. Sí, siento que, como dijo Sam, que pueden ser muy parecidas en varias áreas y yo creo que se confunde mucho porque los dos dicen bio y Es puedes hacer correcto. cosas de que en la salud, ¿verdad? O sea, usas la tecnología y sobre todo porque la tuya es ingeniería también. Estás haciendo tecnología, productos para mejorar la salud, pero la biotecnología tiene muchas áreas más que no se enfocan en la salud humana, ¿verdad? O sea, Exacto. también está la agricultura, recursos naturales y todo eso. Y yo creo que lo que me ha ayudado a mí, más que nada, a diferenciar las dos, es que en biotecnología estás usando organismos vivos, lo cual no siempre es verdad para la ingeniería biomédica. En la ingeniería biomédica muchas veces son aparatos eléctricos, mecánicos, sí, a veces se usa la química o la biología, también puedes hacer investigaciones con células y tejidos, pero yo creo que la diferencia es que en la ingeniería biomédica
como digo, o sea, puedes hacer de que los dispositivos médicos que incluyen ultrasonidos, rayos X, hasta los curitas se pueden considerar aparatos médicos técnicamente. Entonces, la ingeniería biomédica también es un área muy amplia y eso se enfoca específicamente en el área de la salud humana, lo cual también puede coincidir a veces con la biotecnología, pero sí definitivamente son muy diferentes y yo creo que la biotecnología va más a fondo en esas áreas de la biología y la química y luego la ingeniería biomédica puedes ver ya un poquito más de cosas con software o Exacto. cosas electrónicas, entonces sí son diferentes definitivamente. Sí, yo siento que la ingeniería biomédica también entra un poco más, o se presta más, por ejemplo, esos temas de software o de electrónica, robótica, como Sí, esta parte de ingeniería, lo que te viene a la mente cuando piensas en ingeniería, ¿no? Pero aplicado obviamente a algo de salud y en sí, este caso claro. pues humano, ¿no? Generalmente se trata de eso. Y mencionaste algo muy importante, que biotecnología tiene muchas áreas y una de ellas es la de salud y precisamente eso me lleva al siguiente tema, que son las áreas de la biotecnología, que en el caso de mi carrera pues se decidió dividirla por colores, entonces tenemos varios colores que representa cada uno las áreas. Entonces sí tenemos un área de salud, pero claramente no es la única. Y como mencionabas, Mary, pues también tenemos, por ejemplo, la biotecnología verde, que habla de agricultura, medio ambiente, fertilizantes, bioremediación y demás. También está el azul, que es más relacionado a la biotecnología marina, acuicultura, el mar y demás. Y también tenemos amarillo, que se refiere a ciencias de alimentos, ciencias de nutrición, y demás. Hay muchísimas áreas de biotecnología y, por ejemplo, también está muy presente la biotecnología blanca, que es la biotecnología industrial. Ahí sí podemos hablar más, por ejemplo, de procesos ingenieriles, ingeniería de procesos, ingeniería en biotecnología. Y ahí también puede entrar la biotecnología gris, que también es de fermentación y de bioprocesos. También la biotecnología blanca se ha visto como industrias de genes o industrias de genética, pero igual es el contexto industrial. Ujú. Y gris también es contexto industrial, se puede aplicar, pero es más a fermentación, que es gran parte de la biotecnología clásica o tradicional, y los bioprocesos, que también están muy enfocados a procesos industriales. Entonces sí, también contamos con biotecnología roja, ahora sí, salud, pero no nos metemos tanto a, por ejemplo, dispositivos y demás, ¿no? Ujú. Es otra área diferente que también se va a tocar más adelante. Pero creo que es muy importante también mencionar esto y tal vez dejarle claro a chicos y chicas que aún no deciden carrera y que están confundidos y que no saben qué quieren hacer, pero saben que quieren algo bio. Mi respuesta a eso es muy bien, bio es la respuesta, pero es importante ver pues a qué área y pues como librarnos de estas confusiones que pueden desarrollarse, ¿no? Entonces, igual si hay cualquier duda respecto a la biotecnología, con mucho gusto yo podría responder preguntas, si hay interesados en esta carrera, y me imagino que es lo mismo para el caso de Ingeniería Mary, si hay biomédica. interesados en ingeniería biomédica. Muy bien, entonces ahora entrando de lleno a biotecnología en salud. Bueno, pues ya directamente en esta área, bueno, inicialmente en todas las áreas, ¿no? Ahora, por la cuestión de la pandemia y el COVID, la biotecnología ha tenido un enfoque muy directo, se ha hecho conocida para muchas personas que tal vez nunca habían oído hablar de ella, pero en realidad la biotecnología es mucho más antigua de lo que pudiéramos pensar. Y por ello se ha dividido en diversas fases. Por ejemplo, la fase inicial o la fase uno, pues es en la que se llevaban a cabo procesos de fermentación, pero más bien con un enfoque alimentario, como la producción de panes, de vinos, de quesos, de vinagre. Y posteriormente esta biotecnología evoluciona pasando a la fase 2, donde esta fase pues, se presenta más o menos a mediados del siglo XIX, donde se da el descubrimiento de los antibióticos, y aquí la biotecnología, aparte de encontrarse en esta área de la fermentación, pues ya entra más directamente al área de la medicina. Y esos procesos que veíamos que en un principio eran meramente alimentarios, pues ahora son en procesos industriales. De aquí pasamos a la fase 3, donde la biotecnología ya es un poquito más compleja, ya es la biotecnología moderna, como la podemos conocer,
Y esto se da porque descubrimos los ácidos nucleicos y empezamos a trabajar con ellos, y de aquí empieza la biotecnología pues a revolucionar la salud. Y finalmente tenemos la cuarta fase de la biotecnología, que es en la que nos encontramos ahorita, y esta fase es una biotecnología pues más completa, más compleja, donde los ácidos nucleicos ya nos permiten más interacciones, por ejemplo el DNA recombinante, técnicas de ingeniería de proteínas, producción masiva de fármacos, generación de líneas celulares para producción de tejidos, de órganos, y realmente son estas y muchas otras aplicaciones que, como les digo, revolucionan la medicina y que van avanzando cada vez más. Y pues esta biotecnología surge porque necesitamos diagnósticos más precisos, más prontos, más temprano. Necesitamos también tratamientos más efectivos, entregados de una mejor manera, y necesitamos menos efectos secundarios. Y también medicamentos que sean producidos de manera masiva. Cada vez somos más habitantes y necesitamos mejorar esa productividad. Por lo tanto, la biotecnología aquí es clara, es punto clave. Y por otro lado, tenemos lo que es la biomedicina, que también se confunde. La biomedicina no es lo mismo que la biotecnología. La biomedicina considera al paciente desde un punto de vista anatómico y a sus enfermedades también desde el punto de vista fisiológico, químico, incluso genético. Y sí, la biomedicina también ha tenido una gran evolución dada por la genética, por la revolución de los ácidos nucleicos. Y un ejemplo de ello pues es el proyecto Genoma Humano. Este proyecto surge con la intención de que podamos nosotros descubrir, secuenciar todos estos genes que forman parte del genoma humano, que son de 30 a 40 mil genes que son codificantes. Esto quiere decir que son genes que producen proteína y que modulan y regulan todas las funciones de nuestro cuerpo. Así que descubrir estos genes nos permitió poder estudiarlos y, por ejemplo, darnos cuenta de que hay genes que producen enfermedades, como es, por ejemplo, el caso del gen BRCA1 y 2, que sabemos que si una paciente presenta actividad de estos genes, pues es altamente probable que desarrolle cáncer de mama o cáncer de útero. Y de aquí, pues también evolucionamos a las ciencias ómicas, en las que ya no nada más estudiamos un gen, estudiamos miles de genes, por ejemplo, un microarray, que es una plaquita, y en una sola intención obtenemos toda la firma genética de una enfermedad. Y con esto podemos tener un pronóstico muy certero de qué tipo de cáncer es, cómo lo vamos a tratar, cómo va a responder. Y todo esto voy a que la sinergia generada entre la biotecnología y la biomedicina es una revolución que han cambiado todo el enfoque de esta medicina, en la que estábamos en una medicina genérica, en la que el paciente pues es considerado, todos los pacientes son considerados como iguales, bajo las mismas bases fisiológicas, y con esta revolución de la medicina personalizada aprendemos a ver al paciente como más individual, basado en sus características genéticas. Entonces, en un futuro lo que nosotros esperamos es que estas características nos digan cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente, para cada tipo de enfermedad, para cada tipo de cáncer, y poder monitorearlo de una manera más certera y con mejores tratamientos. Ahora, también tenemos pues la producción de medicamentos, en la que antes los medicamentos se producían con animales, como es el caso de la insulina. Y ahora no, ahora se producen de manera masiva a través de bacterias. Y sabemos que la insulina es altamente necesitada y gracias a la biotecnología pues está presente en todos lados, ¿no? Y así también tenemos medicamentos que son muy especializados como interferones, interleucinas, factores de coagulación, que sin la biotecnología pues no serían posibles, ¿no? Y también abarcamos pues los procesos ya de ingeniería directamente, que es ya específicamente el área de Sam, y ella nos podrá explicar mejor de qué se trata esto. Claro, exacto. Y también se me hace muy importante eso que mencionas, que biomedicina con biotecnología, sea ciencia o ingeniería, no están peleadas y trabajan en conjunto en algunos casos. Y bueno, también muy importante la parte de cómo es la ingeniería en biotecnología, en este caso, bajo este contexto, en procesos farmacéuticos. Lo que mencionabas, por ejemplo, la insulina antes se obtenía de los páncreas de cerdos y se necesitaban toneladas y toneladas y toneladas de páncreas para obtener 250 mililitros
de la insulina purificada. Entonces aquí entra toda esta idea de cómo vamos a obtener una materia prima, procesarla, purificarla, especialmente en productos fármacos, pues el grado de purificación tiene que ser muy alto, la pureza tiene que ser alta por la naturaleza del producto, ¿no? Entonces todo esto es ingeniería. Todas estas cuestiones, estas preguntas las podemos resolver con principios ingenieriles. Por eso es que la ingeniería en biotecnología se parece un poco a la ingeniería química, porque también vemos información, por ejemplo, de operaciones unitarias, de fenómenos de transporte, fenómenos de transferencia de calor, momentum y demás. Entonces es muy importante esta área para poder producir biofármacos, por ejemplo. Entonces, bajo este contexto, me gustaría hablar de la manufactura farmacéutica y la manufactura biotecnológica, donde podemos encontrar estos diagramas que son muy comunes, que son los diagramas de flujo o de procesos, donde básicamente siempre aparecen el proceso de upstream y downstream. ¿Qué es eso? Upstream o río arriba se refiere a todas las preparaciones que tienes que hacer antes de, por ejemplo, tu reactor. Entonces, tienes tu reactor en medio del proceso y en el reactor se va a llevar a cabo la reacción, ¿no? Que va a producir el producto de interés. Entonces, por ejemplo, en el caso de la insulina, tú tienes un reactor que nosotros le llamamos bioreactor, porque claro que nos encanta ponerle bio al principio de todo para distinguirlo. Entonces tienes tu bioreactor y ahí van a estar tus bacterias y tus bacterias van a estar produciendo constantemente insulina. Entonces, teniendo el reactor en medio, previo a eso que tienes, el proceso río arriba, el medio de cultivo, el pH que debe tener, la temperatura, etcétera, tener todo el inóculo, que es el inóculo, es precisamente cuando los microorganismos los metemos al reactor, eso es el inóculo. Entonces, todo esto que va antes del proceso se llama río arriba. Listo, tienes el reactor, ahí va a ocurrir la reacción y ahí va a pasar lo que les mencionaba, la bacteria muy cómoda en las condiciones que más les gusta, de temperatura, de nutrientes y demás, va a estar produciendo la insulina o cualquier otro producto, en realidad no tiene que ser insulina, ¿verdad? Hay una gran variedad de biofármacos que se producen de esta manera. Y después de eso vas a tener en un reactor un medio líquido con bacterias, con desechos celulares, con el producto de interés, en este caso la insulina, y una infinidad de demás cosas. Entonces ahí entra la tarea de separación, purificación y pulimiento. Entonces para eso necesitamos toda una cadena de operaciones unitarias, que son estas operaciones que aparecen aquí, para poder llevar ese producto, que es una mezcla de muchas cosas, que en realidad la concentración está diluida del producto que realmente quieres, porque hay una infinidad de cosas ahí, ¿no? Entonces es ver la manera de llevar de esa mezcla de cosas, llevarlo a una pureza de 99%, 95% de grado clínico, grado farmacéutico, envasarlo y empezar a distribuirlo, ¿no? Como está aquí. Y todo esto cuidando las propiedades del producto, las características, la estabilidad y demás. Entonces entra aquí un proceso clave de control de calidad, súper relevante y más todavía en procesos farmacéuticos. Esto también se aplica en alimentos y demás productos, pero en este caso en particular, pues es claro, ¿no? El control de calidad que debe tener y que debe ser muy meticuloso. Entonces aquí podemos encontrar bombas, tuberías, cables y demás. Y todo esto, pues lo entendemos desde un principio ingenieril, ¿no? Pero claro que es muy importante también entender la parte biológica. Tenemos que saber qué estamos produciendo, tenemos que saber las características, por ejemplo, del microorganismo. Si estamos usando enzimas, que la gran mayoría de las enzimas son proteínas, entonces tenemos que saber cómo, por ejemplo, el pH juega un rol súper importante en su estabilidad. También la temperatura. Otra cosa, utilizamos mucho, por ejemplo, mezcladores. Y eso puede generar un estrés mecánico. Entonces, ¿lo soporta mi microorganismo o soporta mi levadura o soporta mi enzima ese estrés mecánico? No pierde su actividad enzimática, no pierde su estabilidad. Entonces, coincide la biología con la ingeniería, más tecnología que utilizamos. Entonces, esto es ingeniería en biotecnología, resumido, en procesos farmacéuticos. Y claro que aquí entra la producción de vacunas. Las vacunas podemos verlas como un producto biotecnológico, podríamos llamarle un biofármaco. Entonces, en este contexto y con la carrera actual para conseguir la vacuna para COVID-19,
pues empezamos a hablar de este tipo de temas y la producción, porque claro, se habla mucho de la vacuna, qué tipo de vacuna va a ser, los efectos que tiene, la efectividad, que de todo eso se va a hablar más adelante, pero también hay que pensar, ¿y cómo le vamos a hacer para hacer la producción de la vacuna? ¿Cuántas personas somos? Millones. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la producción? Ese es un reto industrial y es un reto ingenieril. Entonces es también muy interesante y a mí me apasiona esta área de cómo le vamos a hacer para producir en el grado de pureza necesario y en la cantidad necesaria y la distribución en cadena fría de algo tan necesario y tan esperado actualmente como es la vacuna o las vacunas para COVID-19. Muy bien. Antes de entrar de lleno al tema de las vacunas, primeramente hay que definir cómo fue que surgieron las enfermedades, cómo es que de ahí pasó el desarrollo de la vacuna. Muy bien. ¿Cómo se originan las enfermedades? Bueno, pues para esto tenemos que remontarnos a un punto muy atrás en la historia de la humanidad. Un punto de cambio muy importante fue cuando el humano pasó de ser nómada, es decir, que estaba de manera temporal en un cierto lugar donde agotaba sus recursos y luego se retiraba a otro para realizar lo mismo. Ahora pasa al sedentarismo, donde se asienta en un lugar de manera permanente y ahí él busca recrear sus recursos para poder sostenerse a sí mismo y a su comunidad. Esto trae como una consecuencia la domesticación de animales, es decir, nuestra convivencia con los animales resulta ser mucho más cercana y por lo tanto nuestra microbiota humana y el animal tiene un acercamiento, porque, bueno, definiendo la microbiota, son todos los microorganismos que crecen en nosotros los humanos sin afectarnos, sin causarnos enfermedades, que definitivamente no tiene mucho que ver o nada con el de cualquier animal, cualquier ser vivo en realidad que quieran mencionar. Entonces, al haber una convivencia mucho más cercana entre nosotros y algunos animales, da lugar a que estemos más propensos a que surjan ciertas enfermedades. ¿Cómo surge esto? Bueno, el agente infeccioso en el que más nos vamos a enfocar son los virus. ¿Por qué los virus? Los virus tienen algo muy característico. Necesitan estrictamente infectar a una célula para usar su mecanismo a nivel celular y luego reproducirse. No tienen la capacidad por sí mismos de hacerlo. Entonces, el virus infecta la célula y se reproduce en grandes cantidades. También a la vez ocurre un fenómeno en los virus que se llama la mutación, es decir, tienen un sistema de corrección genético que no resulta ser siempre muy efectivo, por lo tanto da lugar constantemente a errores que pueden darles ventajas o desventajas. A veces simplemente resulta un cambio que no les es favorecedor y hasta ahí queda. Pero en ocasiones, a lo mejor en porcentajes pequeños, pero puede conferirles características o capacidades que antes no tenían. Podría darse el caso, por ejemplo, bueno, lo que seguramente sucedió fue que algún virus que infectaba, no sé, a los cerdos, a los patos, a las gallinas, de alguna manera, por medio de la mutación, adquirió la capacidad de tolerar o sí, ser adecuado para nuestras condiciones que les brindamos a ellos y de esa manera pues proliferaron en nosotros y surgieron enfermedades que para ese entonces resultaban desconocidas y que hoy conocemos como el sarampión, como el VIH o como seguramente surgió con el COVID. Entonces, de ahí vamos a pasarnos a un ejemplo muy característico que fue la viruela, que por muchos siglos azotó a la humanidad de manera fatal. Se tiene conocimiento de que afectaba a cualquier estrato social. Hay casos registrados inclusive de la realeza que se afectaba, los enfermaba, inclusive hubo varios decesos. También ya se tiene el antecedente que fue un factor que afectó mucho a la hora de la conquista. Cuando llegaron aquí a América, los nativos no tenían ninguna protección y pues fallecieron a causa de esto. Bueno, la viruela. Los síntomas que se presentaba con esta enfermedad primeramente eran la fiebre, letargo, o sea, un cansancio muy extremo, y lo más característico es la aparición de las erupciones en la mayor parte del cuerpo. Pues era muy variable,
las consecuencias que derivaba. En algunos casos se presentaba ceguera, pues, una vez que salían de esta enfermedad. La cicatrización permanente, es decir, las erupciones que aparecían en el rostro, pues ya quedaban cicatrizadas y quedaban marcadas de por vida a las personas. Y, por supuesto, una tasa de muerte alrededor del 30% más o menos de los desinfectados resultaban en decesos. Se estima que nada más en el siglo XX hubo alrededor de 300 millones de muertes a causa de la viruela. Entonces, como pueden darse cuenta, pues era una enfermedad que, pues muy temida por mucho tiempo. Entonces, se estuvieron buscando constantemente técnicas de tratamiento. Alrededor de hace 2000 años surgieron dos técnicas. Una consistía en la inoculación, que era tomar de la persona enferma una muestra de las llagas, de las erupciones. Se depositaban en un pedazo de tela que luego se envolvía y se hacía una especie de tapón que se introducía en las fosas nasales de la persona que se quería proteger de la enfermedad. La otra consistía en la variolación, que era muy parecido, solo que la muestra de las llagas se pulverizaba y este polvito se depositaba por medio de pequeños tubos, igualmente hacia las fosas nasales de la persona que quería inmunizarse. Tenía cierta tasa de éxito, claro, pero en un cierto porcentaje pues llegaba a afectar de tal manera que adquirían la enfermedad de manera muy fuerte y moría alrededor del 3% de lo que se estima. Entonces, pues tenía sus riesgos, definitivamente tenía sus riesgos, pero pues era como que hasta el momento lo que se podía obtener como posible protección. De aquí nos vamos hasta el siglo XVIII. Vamos a mencionar a Edward Jenner. Era un médico inglés que hizo una observación muy relevante. Se dio cuenta de que las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas se contagiaban de otro tipo de viruela, pero que afectaba a las vacas. Ellas se enfermaban, padecían síntomas semejantes, pero de manera más leve, y una vez que se recuperaban ya no eran susceptibles a la viruela humana tal cual. ¿Cómo se daba cuenta? Pues porque la enfermedad llegaba a las familias de estas mujeres y ellas resultaban ser las únicas que no se enfermaban. De ahí él hizo la deducción de que al estar en contacto con pues una variante de esta enfermedad, el cuerpo adquiría una inmunidad que le iba a proteger ya de por vida. Entonces, ¿cómo fue que puso a prueba su hipótesis? Bueno, tomó una muestra de la viruela que mencionamos de origen de las vacas, de una mujer. Esto lo inoculó en el brazo de un niño, hizo unas pequeñas incisiones en su brazo, ahí depositó estas muestras y dejó que fluyera la enfermedad. Igual al niño le afectó esto que mencionamos, la viruela, de manera un poco más ligera. Después de esto, ya que se recuperó completamente, realizó el mismo procedimiento, pero ahora sí con muestra de viruela humana. Por supuesto que esto implicaba riesgos, pero pues como se darán cuenta, era una enfermedad que era muy temida, por lo tanto pues querían buscar alguna solución posible. Entonces se dio cuenta que el niño no se enfermó y repitió este experimento con varias personas y pues tuvo éxito. Entonces de ahí se empezó a perfeccionar la técnica. Por supuesto, entraban aquí ciertos conflictos, ciertas controversias, pero se llegó el momento en el que se definió esto como un método ya estandarizado para proteger a las personas. Ya los métodos que les mencioné anteriormente ya quedaron prohibidos por el riesgo que tenían. Aquí se probó que era un método exitoso y con poco riesgo. Siguiente. Muy bien, entonces de aquí pasamos a la parte de, bueno, hoy sabemos que la viruela está completamente erradicada. Es un caso de éxito único hasta el momento en enfermedades humanas, pero pues ¿qué se necesitó de esto? Se necesitó de esfuerzos de todo tipo.
La OMS estuvo detrás de esto principalmente, pero hubo esfuerzos también de parte del gobierno de todos los países. Se hizo un llamado a que todos los países vacunaran a todos los integrantes de la población. Se trató de llegar a los espacios más difíciles de acceder, y entonces llegó un momento, este llamado se hizo alrededor de la década de los 50, 60. Tan grande fue la difusión de esto que les enseñó ahí un cartel patrocinado por la OMS en el que se hacía un llamado alrededor de los años 70, cuando ya estaban en las últimas fases, que si encontraban algún caso positivo, alguien, digamos, lo denunciara, se le iba a recompensar con $1,000. Así de grande era el interés de erradicar la enfermedad, hasta que finalmente en 1980 se declara oficialmente erradicada. Y por supuesto esto trae esperanza para todos. Desgraciadamente es muy difícil alcanzar esto con todas las enfermedades, porque hay factores que fueron, que permitieron que se lograra este paso, en el caso de la viruela específicamente. ¿Cuáles son? Bueno, la transmisión solo era de humano a humano. No existía un hospedero intermediario, un animal que al estar en contacto con nosotros pues tuviera riesgo de descontrolar el contagio. Era fácilmente identificable, no necesitabas una prueba, no había pacientes asintomáticos, por lo tanto inmediatamente sabías quién estaba enfermo, y eso por supuesto facilitaba las cosas, y pues claramente la disposición de una vacuna. Y hay enfermedades que sabemos que no cumplen con esto, prácticamente el COVID cumple con esto. Entonces hay que entrar en ciertas características para poder llegar a este punto. Claro que se siguen sumando esfuerzos para que sea lo más alcanzable posible. Entonces, de ahí pasamos a decir, bueno, sabemos que hay enfermedades que han estado cercanas a la erradicación, como es el sarampión, como es la poliomielitis. También ha habido muchos esfuerzos detrás, pero desgraciadamente existe un movimiento de gente que está surgiendo con mucha fuerza, que desconfía mucho de las vacunas. Mucho de esto salió a consecuencia de un supuesto estudio que surgió en 1998, en el que se vinculaba la aplicación de la vacuna triple viral con la aparición de autismo en los niños. Hoy en día ya se sabe que hubo conflicto de intereses detrás de ese estudio, que también se han hecho muchos estudios posteriores en los que se desmiente completamente lo que ahí se afirmaba, pero pues el daño ya está hecho. El daño ya está hecho y muchas personas no confían en la vacuna. Muchas personas dicen, bueno, yo no me he vacunado de nada y estoy perfectamente bien. Desgraciadamente, eso no es un hecho que podamos considerar como que estás completamente protegido. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar al concepto de inmunidad de rebaño, que es lo que realmente protege a las personas que no están vacunadas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues al estar la mayor parte de la población vacunada, pues obviamente no estamos permitiendo que dentro de nuestro cuerpo prolifere más el virus y se disperse. Y de esa manera protegemos a los que están vulnerables, que son los que no están vacunados. Pero si llegamos a un punto en el que ese porcentaje de gente no vacunada empieza a aumentar, esa inmunidad ya no va a existir, porque se estima que, bueno, depende de cada enfermedad, pero se estima que necesitamos un porcentaje de alrededor del 90-95% de población vacunada para seguir conservando esa inmunidad. Por lo tanto, considero que es muy importante no bajar la guardia. No es nada más para protección de uno mismo, es para protección de nuestros hijos, de nuestras familias. En algún lugar, no recuerdo dónde, leí que hoy en día somos víctimas de nuestra propia, pues del éxito de estas vacunas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no nos había tocado ver una enfermedad que pues nos asustara de manera tan drástica como es ahorita, y por lo tanto no nos tocó ver las consecuencias de no estar protegidos. Hoy en día tenemos muchas opciones
la medicina sigue avanzando, por lo tanto, es muy importante seguir cumpliendo con nuestras vacunas, con la cartilla de vacunación, estar al pendientes y tomar en cuenta que este es un proceso en el que hay muchos estudios detrás. No es simplemente un desarrollo al azar, y para esto pues existen muchos esfuerzos detrás, como el que está haciendo Samantha, en el que posteriormente vamos a entrar. Y agregando un poquito a la participación de Diana, me parece muy importante esto que nos comentas, porque sí, en efecto, este artículo publicado por Andrew Wakefield abrió las puertas a esta corriente antivacunas, y finalmente este artículo fue retractado porque publicar un artículo científico realmente es un proceso muy riguroso. La metodología de la investigación tiene que ser muy precisa, muy rigurosa, muy bien estructurada, y se tiene que cumplir con muchos parámetros, tiene que ser revisado por pares. Pues en realidad, quienes publican artículos se merecen todo nuestro respeto, porque es un proceso muy complejo, y se demostró que este artículo pues le faltaba esta rigurosidad, ¿no? Y decidió que se retractaría. Incluso, como nos decía Diana, asociaciones, organizaciones y expertos en el tema del síndrome del autismo han aclarado que no es que las vacunas generen autismo, sino lo que pasa es que ahora nuestros métodos de detección son mucho más sensibles, son mejores, y por lo tanto lo detectamos más. No es que haya más, es que tenemos la capacidad de detectarlo más. Entonces, no son las vacunas, es que el progreso nos ha permitido detectarlo mejor, así que las vacunas pues están fuera de esta situación. Y, y sí me parece que es un tema importante aclarar, y que toda esta corriente antivacunas viene también del desconocimiento de cómo se hacen las vacunas, como nos platicaba Samantha acerca de esto, y el desconocer también cómo funcionan, pues nos lleva a estas corrientes extremas que incluso pueden ponernos en peligro de que enfermedades que están prácticamente erradicadas puedan volver. Y ese es un gran peligro para la humanidad. Y pues de manera muy, muy superficial, claramente me gustaría explicar un poquito acerca de cómo funciona una vacuna, cómo esperamos que una vacuna funcione. Y como nos platicaban, pues una vacuna es una parte de un patógeno o un patógeno completo que se inocula a un ser, en este caso a nosotros como seres humanos, para generar anticuerpos y que eso nos proteja. Entonces, el deber ser de una vacuna es la generación de los anticuerpos. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, una vez que entra un patógeno a nuestro cuerpo, un antígeno, que es un agente desconocido y que nuestro cuerpo reconoce como extraño, y lo reconoce como una amenaza potencial, decide protegerse. Y para esto pues necesitamos a las células blancas. Las células blancas son este sistema de defensa que tenemos para protegernos. Entonces, una vez que nuestro cuerpo detecta este antígeno, llegan los linfocitos T, y llaman a otras células especializadas, los linfocitos B. Los linfocitos B son estas células que tienen la capacidad de transformarse en células plasmáticas para generar los anticuerpos. Y los anticuerpos no es más que estas proteínas que ahora vemos en los estudios rápidos del COVID, la IgG, la IgM, la IgE, y hay varios tipos de anticuerpos dependiendo del antígeno que nos ataque y de la manera en la que nos ataque. Entonces, pues estos linfocitos B son los encargados de producir esos anticuerpos. Ahora, una vez que los anticuerpos se han producido, se crean las células de memoria, y las células de memoria se quedan ahí de reserva para que cuando el mismo patógeno nos vuelva a atacar, esas células puedan volver a producir anticuerpos. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos con una vacuna, que se generen anticuerpos y que cuando volvamos a ser atacados, vuelvan a salir. Y para esto, pues a lo largo del tiempo y ahora la tecnología nos ha permitido desarrollar nuevos métodos de vacunas que sean más efectivos, que podamos acceder más fácil a ellos, de más fácil producción. Y algunos de estos tipos, pues vamos a encontrar las vacunas de agente completo, que son las vacunas con las que empezamos, que ya sea que sea una vacuna tradicional o que son las vacunas vivas debilitadas. Y en esta vacuna se va a inocular el agente, el organismo, ya sea una bacteria o un virus completo, pero debilitado. De esta manera
pierde la capacidad de reproducirse dentro de nosotros. Entonces, eso le da tiempo a nuestro sistema inmunológico de detectar que hay algo ahí que no es propio y empezar a generar la respuesta inmunológica. Ahora, sí, en efecto, estas vacunas pues son de difícil mantenimiento, son un poco inestables y la reacción inmunológica que pueden generar puede ser fuerte. Entonces, sí tiene la limitante de que no se puede aplicar en pacientes que estén inmunocomprometidos, por ejemplo. Por lo tanto, eso nos llevó a buscar otros métodos, como por ejemplo la vacuna inactiva, que es también de agente completo, va todo el agente en la vacuna. Pero en este caso no está debilitado, está muerto. Entonces, al detectar el cuerpo que hay un agente extraño ahí, empieza a generar los anticuerpos, pero este agente pues ya está muerto, no tiene la capacidad de infectarnos. Nada más le da al cuerpo la capacidad de generar anticuerpos. Y esto tiene la ventaja de que, bueno, puede ser aplicado en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes de riesgo. Y son vacunas más seguras, son más estables, pero tienen el inconveniente de que como no generan una reacción inmunógena tan fuerte, pues es necesario hacer las dos aplicaciones. Por ejemplo, como es el caso de la vacuna de la rabia, que tenemos que aplicarla varias veces. Y de aquí, hablando de agente completo, ya nos pasamos a las vacunas de subunidades, que las vacunas de subunidades ya no es el agente completo, sino va cierta porción de los agentes de la bacteria o del virus para que nosotros podamos generar anticuerpos sobre una partecita específica, ¿sí? de ese agente. Así que vamos a hablar de las de subunidades, que aquí, en este caso, las vacunas de subunidades, como les digo, se aplica ya sea una proteína, un polisacárido, una porción de la cápsula. Entonces, al cuerpo detectar esta parte que no es propia, empieza a generar los anticuerpos, pero estas tienen la ventaja de que es nada más una parte del organismo, del microorganismo, entonces no tiene la capacidad de infectarnos. Y esto nos provee más seguridad, ¿sí? Que no vamos a tener una reacción adversa tan fuerte o no vamos a tener sintomatología al momento de ponernos la vacuna tan fuerte, porque es nada más cierta parte la que se nos está aplicando. Ahora, tenemos la vacuna conjugada, que en vez de ser un componente, como les decía, una proteína o polisacárido, van dos, van la proteína y el polisacárido juntos. Entonces, esto hace que provoque una reacción de inmunidad más estable, más precisa, y que igual no nos provoque la enfermedad, que es el miedo de muchas personas, decir, híjole, es que me voy a poner la vacuna y me voy a enfermar. Bueno, es que en estas vacunas no es posible. ¿Por qué? Porque va solo una porción de la gente que causa la enfermedad. ¿Sí? Tenemos también las vacunas de vector viral inactivado, que es parte de una vacuna recombinante. Y en este caso, esta vacuna del vector viral inactivado resulta con cosas muy positivas. De hecho, es uno de los tipos de vacunas que más se están utilizando ahorita en los desarrollos de vacunas para el COVID debido a sus bondades. Es una vacuna en la que, como les platico, va nada más una porción. En este caso, lleva los genes en este caso del virus, lleva un gen específico, que es el encargado de producir la proteína S, que en este caso a nosotros es la que nos interesa, porque es la que el virus usa para entrar a la célula. Entonces, nosotros al inocular ese gen, la célula humana adquiere la capacidad de producir esa proteína. De este modo, cuando se empieza a producir la proteína, el cuerpo detecta que hay cantidades de proteínas extrañas que no nos pertenecen y reacciona como si nos estuviera atacando el virus directamente. Entonces empieza a generar los anticuerpos. De este modo, genera muy buena reacción, muy buena competencia inmunológica, puede generar muy bien los anticuerpos. Es una vacuna estable, que tiene muchos beneficios. Se ha demostrado que es una vacuna que es más fácil de producir y que aparte, como es una porción nada más, como es un gen, es un tipo de vacuna que se puede utilizar en grupos vulnerables, como son las mujeres embarazadas, los pacientes inmunocomprometidos. Entonces, tiene sus bondades este tipo de vacuna. Ahora, tenemos también la vacuna de toxoides, que la vacuna de toxoides
es la que incluye, como su nombre lo dice, el toxoide o la porción, la proteína que es capaz de hacernos daño, el veneno. Lo que pasa aquí es que se extraen esos toxoides, se purifican y mediante procesos químicos se inactivan, de manera que le quitamos esa capacidad de toxicidad. Entonces, al inocularla, nosotros detectamos que hay algo ahí, pero no tiene la capacidad de hacernos daño y empezamos a generar los anticuerpos. Y un ejemplo de esta vacuna, pues, es la del tétanos o la de la difteria. Y posteriormente, con el avance de la ciencia, de la biotecnología, pues se nos ha hecho posible hacer vacunas de ácidos nucleicos, como el ADN, y de material genético en general, como el ARN. En el caso del ADN, pues es una vacuna que todavía se está trabajando y que todavía tiene puntos que afinar, ha demostrado que es efectiva. Y aquí lo que sucede es que lleva un trocito de la información genética del virus, y esta información genética entra a la célula, entra al núcleo, y la célula igual adquiere la capacidad de producir esa proteína, que venga la instrucción ahí en el gen. Recordemos que el gen es el que contiene las instrucciones para producir la proteína. Entonces viene esa instrucción ahí y la célula adquiere la capacidad de producirla, y como les digo, se empiezan a detectar niveles altos de proteína que no nos pertenece y se empieza a producir anticuerpos. Ahora, finalmente tenemos la vacuna de ARN, que funciona de la misma manera. Viene el material genético en la vacuna, entra a la célula, y aquí la diferencia es que no entra al núcleo, no se integra a nuestro material genético, sino que simplemente permanece ahí en el citoplasma y se produce la proteína. Entonces, esto hace que sea una vacuna mucho más segura. ¿Por qué? Porque evitamos la integración de genes que no nos pertenecen. Simplemente adquirimos la capacidad de producir esa proteína que no nos pertenece, y de este modo evitamos reacciones adversas. Se convierte en una vacuna fácil de producir, una vacuna segura, en el que probablemente tengamos muchos menos efectos secundarios, y tan es así que también es uno de los tipos de vacuna que más están trabajando ahorita acerca del COVID, porque los resultados están siendo muy buenos. Así que pues hay que esperar a ver cómo van evolucionando estas vacunas. Sí, adelante, Sam, si quieres. Sí, bueno, aquí simplemente tenemos un ejemplo de lo que ha sido mencionado anteriormente, pero específico para el caso del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad COVID-19. Entonces, si les interesa saber un poco más de cómo funciona cada tipo de vacuna, el mecanismo de acción, cómo se hace, les recomendamos este artículo que está aquí abajo, donde explica de manera muy clara cada uno de estos tipos de vacunas y cómo actúan. Entonces, si es de su interés, los invitamos a que lean un poco más estos temas que son muy interesantes y que se puede aprender muchísimo. Entonces, pues les recomendamos este artículo específicamente para el caso de COVID-19. Así es. Igual es un artículo muy reciente, entonces sí vale la pena revisarlo. Vale la pena mencionar que todos los días están saliendo artículos, y sobre todo ahorita con el COVID. Hoy en la mañana nos levantamos y ya había cosas nuevas. Entonces, este artículo es muy, muy reciente. Sí es un buen parámetro para, si gustan investigar un poquito más, pues adelante, ¿no? Sí, es correcto. En esta parte, en estos tiempos, cada semana se sabe algo que no se sabía antes, que a veces contradice lo que ya sabíamos. Entonces, en este tema en particular tenemos que estar muy actualizados, porque cada día, literalmente, sabemos más cosas de este virus, sabemos más cosas de las vacunas, sus avances y demás. Entonces, en estos temas no nos podemos quedar atrás. Así es. Ok. Y en el tema, volviendo a lo que Diana platicaba de que la desconfianza hacia las vacunas, y cómo pues sí ayuda a entender un poco mejor cómo se crean las vacunas, ¿verdad? Para que la gente tenga más confianza. Pero pienso que algo que también es muy importante tener en cuenta es el proceso que se lleva para desarrollar una vacuna, que todos sabemos que no es nada simple. Hay muchas cosas que se están revisando a cada paso que va la vacuna. En general son 4 fases y a veces hay una quinta que es opcional. Pero la primera fase es la preclínica.
Y en la fase preclínica es cuando el candidato de una vacuna se estudia en un modelo animal, ya sean ratones o monos, e incluso se pueden usar cultivos de células y tejidos. Pero en resumen, la preclínica se estudia en un animal y se verifica que la vacuna tenga la capacidad de producir esta respuesta inmunológica y que no tenga efectos adversos, ¿verdad? Ya que comprobamos que la vacuna es segura, ya se pasa a la fase 1 y en la fase 1 es cuando ya estudiamos la vacuna en los humanos y normalmente la primera fase se hace en un grupo de 20 a 100 personas, entonces no es nada grande en realidad y se evalúa la seguridad de la vacuna así como cualquier efecto biológico que podría tener. También se puede estudiar las dosis, como diferentes dosis y ver pues cuál es la mejor y también los diferentes métodos de administración de esta vacuna. Ya que pasamos la fase 1, se pasa a la fase 2. Y en la fase 2 ya usamos un grupo de personas más grande, normalmente entre 200 y 500 humanos. Y aquí de nuevo se estudia la seguridad de la vacuna, la capacidad inmunógena, las dosis propuestas y los métodos de administración. Y ya al fin pasamos a la fase 3, que esta es la fase en realidad más completa, es la fase en la que se evalúa la seguridad y la eficacia en miles de humanos, o sea, puede ser 10,000, 100,000 y puede ser en un país o en varios países. Y en esta fase ya se involucra lo que conocemos como un placebo, que sería como una vacuna de mentiritas, podríamos decir, y en estas evaluaciones también son aleatorias y doble ciego, lo que significa que ni el experimentador ni el sujeto en realidad saben los contenidos de la muestra que se le está aplicando. Así, pues los resultados no van a ser, van a estar de acuerdo con lo. Ay, perdón, me revolví. Pero así no tenemos ninguna duda de que tal vez alguien se está imaginando que, oh, pues la vacuna me ayudó y pues me curo. No, ¿verdad? O sea, por eso usamos los placebos para poder tener buenos resultados. Y luego ya entramos a la fase 4, que normalmente esta es opcional, pero ya después de la fase 3, la vacuna puede ser aprobada por agencias regulatorias como la FDA, que es la agencia que regula la comida, los farmacéuticos y los dispositivos médicos, así como el tabaco también en Estados Unidos. Pero ya que la vacuna es aprobada, puede entrar, o primero es distribuida a los países y luego ya pudiera entrar a la fase 4 si es que lo requiere, donde se sigue monitoreando ya en uso en la vida real, se podría decir. Pero creo que parte de la desconfianza, especialmente en la vacuna para el COVID-19, es la pregunta de cómo es que la pudimos desarrollar tan rápido. Yo sé que todavía no la tenemos en realidad, pero ya muy pronto se espera. Y normalmente pues sabemos que las vacunas toman 10, 15 años para poder ser desarrolladas completamente. Entonces, ¿cómo es que pudimos tenerla tan rápido? Y esa es la desconfianza de muchas personas, lo cual de hecho me parece un poco chistoso porque si bien recuerdo al principio se escuchaba más a la gente decir como, ay, ya quiero que salga la vacuna, ¿cuándo va a salir la vacuna? Y ahora que ya está saliendo, la gente cambia y dice, ¿cómo pudo salir tan rápido? Yo no me voy a poner la vacuna. O sea, de verdad que cada persona con la que hablo podría decir que el 100% dice, yo no me voy a poner la vacuna, me voy a esperar meses a ver qué pasa, ¿verdad? Y pues es por la desconfianza, porque no se conoce qué es una vacuna, no se conoce el proceso regulatorio, pero quería mencionar también que estaba leyendo un artículo que me gustó mucho porque decía que la razón por la que normalmente las vacunas se tardan tantos años en desarrollarse es porque normalmente en situaciones pasadas como el Zika o el ébola, estas epidemias, los brotes se detuvieron antes de que se encontrara la vacuna.
En otras palabras, la urgencia de desarrollar la vacuna ya no era tan grande, ¿verdad? Los brotes se detuvieron, entonces ya los esfuerzos no se enfocan en eso. Las agencias financieras, regulatorias, todos reasignan fondos y ya no le ponen tanto enfoque a encontrar esas vacunas porque ya no hay tantos casos. Pero en el caso del coronavirus, pues sabemos que es una emergencia global. Ya vamos a pasar probablemente por la segunda onda o ola del coronavirus. Entonces, o sea, es una emergencia global y cada país quiere poder resolver esta pandemia. Entonces, yo pienso que por eso que todos los países están actuando en conjunto, todas las agencias regulatorias, de finanzas, de investigaciones, están desarrollando o poniendo sus esfuerzos para desarrollar esta vacuna, pues obvio es más rápido el desarrollo de esta vacuna y por eso es que es uno de los factores por los que hemos podido ver lo rápido que se desarrolló esta vacuna o que se está desarrollando. Claro, y no por ello que, como nos mencionas, Mary, que se está desarrollando de una manera muy rápida, no por ello la regulación o los mecanismos de control y de monitoreo sean menos rigurosos. Lo único que pasa es que se están realizando investigaciones simultáneas en todo el mundo y esto también está permitiendo que avance más rápido porque son muchos equipos de investigadores que están trabajando al mismo tiempo. Entonces, no, el rigor en realidad sigue siendo el mismo, o sea, están siendo sometidas a muchas pruebas, están cumpliendo con sus fases clínicas, se están probando incluso en 30, 40 mil individuos para poder asegurar que los efectos son los deseados y que va a ser una vacuna efectiva. Así que la rigurosidad sigue ahí. Lo que pasa es que son muchos grupos de investigadores en muchos países que simultáneamente están trabajando en esto. Y como bien dice Mary, me parece muy importante no desconfiar, porque de nada nos va a servir tener una vacuna que ha sido probada y probada y probada y ha pasado por sus fases de ensayo clínico y no nos la queremos poner. Entonces, es algo complejo, pero sí, concuerdo contigo totalmente, Mary. Y por ejemplo, en vacunas anteriores, podría decirse que hubo mucho tiempo perdido, entre comillas, por ejemplo, en el acceso a los fondos, el acceso al financiamiento, y debido a la urgencia de la pandemia actual, eso se ha facilitado y se ha acelerado un poco. Entonces, eso también influye de mucha manera en, por ejemplo, la fase preclínica, ¿no? El acceso a los fondos para llevar a cabo los estudios. En investigaciones anteriores tomaba mucho tiempo conseguir el acceso a esos fondos, aplicar a ellos y, en fin, todo el proceso pues alargaba más todavía el desarrollo y ahora eso se ha acelerado un poco, entonces eso también influye en que sea más rápido el desarrollo de una potencial vacuna, ¿no? Sí, por supuesto. Y tenemos a la ONU que está muy comprometida con esto y tenemos muchos países que están aportando miles de millones de dólares para poder financiar estas pruebas. Entonces eso, claro que permite entrar a mayor velocidad a los ensayos y esperamos, ¿no? Que realmente estas vacunas den el efecto que esperamos. Y sí, escuchamos la pregunta en todas partes de ¿para cuándo va a estar la vacuna? Bueno, la OMS comenta que será a partir a mitad de año, a mitad del 2021, que empiecen a salir ya las primeras vacunas. Y expertos en México, expertos de la UNAM, han dicho que a partir de la segunda mitad del año 2021 es cuando México va a poder realizar campañas de vacunación para la distribución nacional. Así que pues todavía nos queda esta primera mitad del año de distanciamiento social, de muchas medidas de precaución y también de estar esperando que salga la vacuna e informados. Tenemos que estar al pendiente de cómo van avanzando, cómo van saliendo las pruebas, porque es un proceso que nos compete a todos, porque la vacuna pues nos va a tocar a todos.
Afortunadamente, pues hay muchas vacunas candidatas, se tienen registradas, los números son variables, hasta ayer o antier veía que eran 158 vacunas candidatas, las cuales se encuentran en las diversas fases de análisis. Tenemos 38 vacunas en la fase 1, 17 en la fase 2, 12 en la fase 3, 6 aprobadas para uso de emergencia y 0 vacunas aprobadas para su uso público en general. Ahora, aquí vamos a poder observar un cuadro en la siguiente diapositiva, en el que sintetizamos un poquito de información, porque 158 vacunas candidatas es una información tremenda. Entonces, nos dimos a la tarea para poder proveerles un poquito de información muy resumida. Estas vacunas que vemos aquí son las que van más avanzadas, las vemos todas en fase 3, únicamente Pfizer y BioNTech que están en fase combinada 2 y 3. Vemos, por ejemplo, en el caso de Moderna, que es una vacuna de RNA mensajero, que ya platicábamos acerca de ella, que es una vacuna de fácil producción y que al parecer los efectos, la sintomatología que va a generar cuando la usemos es muy mínima. No se han registrado casos de síntomas fuertes al aplicarla y eso es una gran noticia. Como les digo, la tenemos en fase 3 y Moderna ha declarado tener una efectividad del 49.5%. Es una efectividad tremenda, o sea, incluso a raíz de la emergencia se había declarado que estaban considerando aprobar vacunas que tuvieran por arriba del 50% de la efectividad. Entonces, Moderna nos ofrece un 94.5% de efectividad, lo cual es bastante bueno. Y Moderna tiene la ventaja, la benevolencia de un manejo, entre comillas, un poco más fácil, porque nos permite que al estar en refrigeración de menos 20 grados centígrados, la podemos tener estable durante 6 meses. Y podemos tener estabilidad de la vacuna durante 30 días en refrigeración normal. Entonces, esta es una gran ventaja. Y puede permitir un acceso mucho más fácil a la vacuna en muchas poblaciones. Por otra parte, bueno, Moderna es una compañía estadounidense, Pfizer y BioNTech también se están desarrollando la vacuna en Estados Unidos, también de RNA mensajero. Les comento, va mezclada fase 2 y 3. Hasta hace unos días habían comentado que tenían el 90% de efectividad. Hoy por la mañana nos levantamos con la declaración de Pfizer de que habían alcanzado un 95% de efectividad, lo que supera a Moderna un poquito. Y otra cosa muy importante, Pfizer está declarando que tiene efectividad sobre pacientes por encima de los 65 años. Y esta es una gran noticia. ¿Por qué? Porque las personas por encima de los 65 años, su sistema inmunológico no es ya, su funcionamiento no es tan competente. Las funciones del sistema inmunológico van bajando conforme avanza la edad. Entonces, en las personas mayores de 65 años sucede que su sistema inmunológico tarda más en reaccionar, tarda más en producir anticuerpos, pierde en gran parte la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno y su recuperación es mucho más tardada. Por eso es que las personas mayores tardan más en recuperarse, incluso si vemos se resfrían más, sufren más enfermedades, bueno, es debido a esto. Y el hecho de que estemos teniendo vacunas que sean efectivas, porque incluso Pfizer nos comentaba que su efectividad en personas mayores de 65 años es del 94%. Entonces, para ser una persona de esta edad, con un sistema inmunológico que no es tan competente, es una gran noticia. Esto quiere decir que esta vacuna puede ser aplicada en grupos vulnerables, ¿sí? En pacientes inmunosuprimidos. Entonces, es una gran ventaja que en este momento nos está ofreciendo Pfizer. La desventaja aquí viene en que para su almacenamiento y transporte pues requiere menos 80 grados centígrados. Esto quiere decir que requiere ultracongelación y los expertos nos han hablado de que muchos países, Latinoamérica, incluido México, incluso en Europa, no se cuenta con la infraestructura para mantener una cadena fría de ultracongelación.
Entonces, este es un problema porque estamos complicando el acceso de la vacuna hacia la población. Habrá que ver cómo responde Pfizer a esto, si hubiera manera de adaptar esta situación, pero bueno, habrá que estar ahí al pendiente. En el caso de CanSino Bio es una empresa china. Esta vacuna, al igual que las dos siguientes, es de vector viral no replicante. Igual es una vacuna que ha demostrado efectividad con mucho menos sintomatología generada por la aplicación de la vacuna. Han registrado síntomas leves, la mayor parte, dolor de brazos, un poquito de cansancio, pero nada más. Este vector viral no replicante usa el adenovirus, al igual que las dos siguientes también. CanSino Bio va en fase 3 y está aprobada para su uso en emergencia en China. ¿Sí? Está siendo aplicado ya a personal de la salud y se están monitoreando sus efectos a largo plazo. Entonces, esta vacuna sí ya está siendo probada directamente en la población en China y tiene la bondad de que su almacenamiento y manejo para transporte pues puede ir de los 2 a los 8 grados centígrados, que es bastante aceptable. También tenemos la Sputnik 5, que está hecha por el Gamaleya Research Institute y el Ministerio de Salud ruso. Igual es un vector viral no replicante con 2 tipos de adenovirus, lo que quiere decir que probablemente genere una mejor inmunidad. Va en fase 3. En este caso, Rusia ha sido conservador, el gobierno ruso ha sido conservador conforme a la información que ha liberado. Entonces, todavía... Muy conservador ha sido. Sí, totalmente. Y puedes encontrar papers y reports de otras vacunas y Sputnik 5 tenemos datos muy concretos, pero que no nos permiten profundizar mucho en detalles, ¿no? Entonces estamos como comunidad científica esperando a ver qué nos dicen. Ha reportado hasta ahorita tener 92% de efectividad. Y bueno, dependiendo, también es una bondad que tiene la Sputnik 5, dependiendo de la fase en la que se nos presente, va a ser su manejo. Si viene en fase líquida a menos 20 grados, si viene en fase liofilizada, de manejo mucho más rápido, de 2 a 8 grados centígrados, igual que la de CanSino Bio. Y por último, aquí en esta lista, por supuesto no es la última que se está trabajando, tenemos a AstraZeneca y con la Universidad de Oxford. Igual es vector viral no replicante de adenovirus. Está en fase 3. También, al igual que Pfizer, nos ha reportado que sí genera inmunidad en pacientes mayores de 65 años. Excelente noticia. Hubo aquí un incidente, falleció un paciente, pero está la investigación de saber, como nos comentaba Mary, que los estudios son doble ciego. Entonces, tanto el paciente como el aplicador del producto no sabe qué es lo que está recibiendo, ¿no? Entonces están en ese punto de ver qué fue lo que pasó, que probablemente era un placebo y falleció a causa de esto, no porque la vacuna no tuviera efectividad, sino porque fue el COVID lo que generó el deceso del paciente. Y bueno, también tiene un transporte y almacenamiento bastante manejable de 2 a 8 grados centígrados. Cabe mencionar que hay muchas vacunas, como les decía, y de todos los tipos. Están trabajando vacunas de DNA, de RNA, vacunas totales inactivadas, de todos los tipos, pero estas son las que van más avanzadas y casualmente son algunas de las que México ha establecido un trato para en un futuro, si estas son aprobadas, pues puedan ser traídas al país, ¿no? Bueno, antes de tocar ese punto, también siento que es importante mencionar que Pfizer y BioNTech también está colaborando ahí Alemania, no solamente es Estados Unidos, porque me parece que BioNTech es una empresa alemana. Alemana, sí. Y también respecto a esta temperatura de almacenamiento y transporte, que sí se ve medio, por no decir otra cosa, medio clasista, de que entonces nada más la gente, o bueno, la gente que vive en países donde realmente se cuente con la infraestructura de ultracongelación o cadena ultrafría, o como le queramos llamar, solamente ellos van a tener acceso entonces a esta vacuna que tiene buenos resultados, como podemos ver. A eso Pfizer ya empezó en el desarrollo de contenedores, estos contenedores térmicos para mantener la temperatura, pero ahí es simplemente para la distribución, o sea, simplemente es ya que esté producida la vacuna, la almacenamos o la guardamos en estos contenedores que son unas cajitas
y estas cajitas ahí adentro tiene todo el aislamiento térmico necesario para resguardar y mantener la temperatura necesaria, que sí es súper baja. Entonces ya están avanzando en eso. Yo supongo que eso va a mejorar o facilitar lo que es el transporte o la distribución, que es también todo un reto, ahora logístico y también ingenieril, llevar a cabo la distribución de vacunas, pero también se está haciendo investigación en esa parte, porque no nada más es la investigación de cómo producir la vacuna y los efectos que va a tener, es también cómo la vamos a distribuir y demás, ¿no? Entonces, esas también son investigaciones que se están haciendo actualmente. Y bueno, Pfizer sí está avanzando en esa parte. Y pues bueno, habrá que darle seguimiento al desarrollo de estas vacunas y me parece muy importante hablar acerca de todas estas vacunas que ya les presentábamos, cuáles van a llegar a México, cómo es que van a llegar y a través de qué. Me parece que Sam nos puede dar un buen panorama de ello. Bueno, a día de hoy, México ha firmado algunos contratos de ciertas vacunas candidatas y dentro de ellas se presentan las que nos acaban de mencionar. Principalmente encontramos a AstraZeneca, a CanSibio, también encontramos a la de Pfizer y también está COVAX, y COVAX presenta un portafolio de varias vacunas candidatas. ¿Y qué es esto de COVAX? COVAX es básicamente, podemos llamarlo, un programa que está apostando por la distribución equitativa de vacunas, pero también están involucrados en tratamiento, en diagnóstico y demás. Son varias agencias, son varias organizaciones las que están involucradas aquí. También me parece que está involucrada la OMS. Y básicamente lo que quieren es pues contribuir a una distribución equitativa de las vacunas. Y de ahí he tomado esta frase que me voy a permitir leer, que dice: el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 es el desafío más apremiante de nuestro tiempo y nadie ganará la carrera hasta que todos ganen. Porque vamos a estar bien hasta que todos estemos bien, hasta que todos estemos vacunados. En este caso, de las pandemias se da mucho a la empatía y a buscar el bien por la mayoría de las personas. Entonces siento que es muy importante tener bien claro que sí es una carrera, pero necesitamos que todos participen, ¿no? Entonces, esa frase me gusta mucho. Y bueno, habrá que ver si se llega a firmar algún contrato o convenio con alguna otra potencial vacuna, alguna otra candidata, pero hasta ahora esta es la información que tenemos para México. Y como nos platicabas acerca de que el reto no nada más es tener una vacuna efectiva, es que llegue a la población. En realidad, esta va a ser la única manera de que podamos sortear esta situación, que no nada más necesitamos una vacuna que sea segura, una vacuna que sea fabricada en masa, sino que nos llegue. Y para esto es necesario descentralizar la producción, aplicar nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevas tecnologías. Y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de este proyecto que es prometedor, de verdad. Nos habla de todas las posibilidades que se están desarrollando para que pasemos a través de esto de una mucho mejor manera y tengamos un éxito casi que asegurado. Así que, por favor, platícanos en qué estás trabajando. Sí, claro. Bueno, yo voy a participar en un proyecto en la Universidad Técnica de Dinamarca. Esto es una estancia de investigación que se prestó por un convenio entre mi universidad y la Escuela de Dinamarca. Y básicamente el proyecto yo le he llamado Vacunas para Todos. Y lo que buscamos, como mencionaba Talia, es descentralizar la producción de vacunas. Generalmente la producción de vacunas se lleva de manera centralizada. ¿Qué es esto? Que tú tienes tu industria farmacéutica enorme plantada en un lugar o en un punto fijo. Ahí se lleva a cabo la manufactura, la producción y de ahí se empieza a distribuir a distintas partes del mundo. Entonces son pocos en realidad los laboratorios que cuentan con todas las especificaciones para poder producir vacunas de grado clínico y esto provoca que muchos países dependamos de los países más avanzados o de los países donde sí se cuenta con la infraestructura necesaria para la producción de vacunas. Entonces dependemos de otros países para que llegue a nosotros y ya aquí empieza el reto de la distribución, pero el reto de la producción es en otro lado y en algunas ocasiones nos llega tarde. En pandemias pasadas o epidemias pasadas, por ejemplo de influenza, se ha visto precisamente este problema, que a los países
en vías de desarrollo o menos avanzados llegan tarde o llegan después las vacunas. Primero son los países ricos, donde tienen acceso y ellos pueden inmunizar a su población, y después llega a los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, aquí ganamos solo y solo sí ganamos todos. Entonces, ¿cómo podemos apostarle a una distribución más equitativa y una distribución que llegue a más lados y que llegue más rápido? Y eso es descentralizando la producción, es decir, tener varios lugares, en varios lugares tener la producción de vacunas. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo? Nosotros buscamos desarrollar unidades de manufactura, industrias farmacéuticas en miniatura, que sea un proceso intensificado, o sea, que pueda producir una buena cantidad de las vacunas, que tenga todo lo necesario, todo el bioproceso, lo que les mencionaba anteriormente del upstream, o sea, lo que va antes, que tenga el reactor si es necesario, si es para ese tipo particular de vacuna, que tenga el downstream processing, que esto es la purificación y demás, la separación. Entonces queremos que en estas unidades, que son contenedores que, por ejemplo, yo estoy segura que los hemos visto, por ejemplo, en los barcos o en los camiones que miden como 6 metros de largo por, me parece que son 3 metros de alto y de ancho como 3 metros también, como estos rectángulos grandes que han sido transportados para mercancías, por ejemplo, en medios marítimos o también terrestres. Entonces, de ese tamaño, queremos producir una industria farmacéutica que sea capaz de producir las vacunas, que se puedan adecuar a este proceso, claro, y que sean seguras, que sean eficaces, que cumplan con toda la normativa, con todas las regulaciones. Básicamente, eso es lo que queremos hacer. Una industria farmacéutica en miniatura que sea portátil, y de esta manera llevar la producción, llevar la manufactura a todos lados, a todos los países, y así apostar a una distribución y producción también, porque son las dos cosas, producirla, pero también distribuirla de manera más equitativa, y que ahora sí que todos tengamos acceso a las vacunas. Isa, me gustaría preguntarte, porque la verdad que es una idea súper padre. Yo pienso que la idea de la movilidad y la accesibilidad es una idea que se puede emplear en muchos diferentes tipos de tecnología, y el que no lo hayamos hecho antes para la distribución de las vacunas es como que, ¿por qué no lo hicimos antes, verdad? Entonces, la verdad que es una muy buena idea, pero pues obvio me imagino que hay muchos retos que vas a encontrar en el camino, ¿verdad? Pienso que como personas en la ciencia, en la ingeniería, queremos resolverlo todo, pero la verdad es que no se puede salvar el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirías tú que es lo primordial en este proyecto? O sea, ¿cuáles son las metas definidas y la infraestructura que se va a necesitar, y también tal vez un poco de los retos o los mayores retos que crees que este proyecto te presenta? Sí, bueno, desde la perspectiva de ingeniería, el adecuamiento o el escalamiento del tamaño, ese va a ser de los principales retos. Pero lo bueno aquí es que el equipo con el que se producen las vacunas ya se sabe cuál es, ya se tiene, entonces ahora viene la tarea de adecuarlo al tamaño. Otro reto que se va a presentar es la automatización, porque queremos que no sea necesario tener muchísima gente ahí para que todo el sistema funcione. Entonces, en este caso, como buscamos que también el proceso sea lo más automatizado posible, pues también va a venir un reto, ¿no? Y, ¿qué más? También, por ejemplo, de las regulaciones, pues se van a tener que hacer distintas pruebas, se va a tener que tener un sistema de control de calidad muy meticuloso y muy claro, y también se tiene que tomar en cuenta la participación multidisciplinaria de distintas áreas, porque si bien va a estar ahí también pues por ejemplo, la ingeniería, vamos a tener, por ejemplo, también ciencias computacionales para todo el monitoreo que sea, por ejemplo, en tiempo real. Para la distribución también va a venir un equipo de logística.
la parte de control de calidad, la parte de, por ejemplo, de ingeniería de procesos, cómo vamos a acomodar las operaciones unitarias y cómo vamos a acomodar los equipos, de qué manera. Entonces conviven muchas áreas y por lo tanto es muy multidisciplinario el equipo en el que se va a trabajar, pero el proceso para la producción de vacunas y otros fármacos se tiene bien estudiado y se tiene bien claro. Y además, la producción descentralizada no es la cosa más nueva del mundo, se tiene mucha literatura previa respecto a estos temas. También, de hecho, existe literatura de la descentralización de otros productos farmacéuticos, de interferones y demás. Entonces, existe literatura previa respecto a estos temas. Entonces, sí se me hace curioso que no se haya, por ejemplo, creado antes, pero la literatura existe. Tal vez no había un motivo lo suficientemente Claro, urgente, sí. tal vez para desarrollarlo, pero, por ejemplo, con esta misma idea y esta misma metodología ya existe una manera descentralizada y también en contenedores muy prácticos, pero para el diagnóstico. Entonces, en este contenedor ellos tienen todo el equipo necesario, pero para llevar a cabo el diagnóstico, que si la PCR, las pipetas, lo demás también es un proceso intensificado, también está automatizado y es básicamente la misma idea descentralizada, pero en este caso para llevar el diagnóstico a todos lados, que también es súper relevante. Entonces, nosotros ahora lo queremos aplicar más bien a la producción de las vacunas. Entonces, es diferente, pero es esta misma idea de hacer una producción descentralizada y de eso se encuentra mucha literatura y eso también es algo que me tranquiliza a mí y también a la comunidad científica, que ya hay información y simplemente estamos aplicándola a la situación actual. Entonces, yo siento que es un proyecto muy esperanzador, pero también que tiene sólidos argumentos y que tiene una investigación previa muy sólida que nos permite precisamente proponerlo, ¿no? Entonces, Ujú. siento yo que esos van a ser de los principales retos, pero bueno, se va a trabajar en todo ello, ¿no? Sí, me parece muy relevante lo que nos comentas porque, en efecto, necesitamos hacerlas llegar y necesitamos modificar estos procesos de manufactura y transporte. Y me parece que, como decías tú, a lo mejor no se había dado antes porque no había una premiante como esta. Y si la hubiera tenido antes, tal vez hubieran llegado a salir al mercado. Desafortunadamente, pues el COVID nos ha puesto a prueba en todos los sentidos, tecnológicos, psicológicos, sociales. Y me parece que esto que comentas, pues es una solución muy tangible, muy posible, puesto que está bien fundamentada. Y claro, es una solución más de la que necesitamos para solventar todo esto. En mi opinión, me parece que esta pandemia nos ha traído tres grandes problemas. Uno, como decíamos, la producción de una vacuna eficaz, segura, eh, efectiva en dosis pequeñas, fácilmente manufacturable a grande volumen. Y como vemos, ya tenemos muchas candidatas que están en esta carrera de desarrollo. Habrá que esperar para saber si su efectividad, cómo se da, para revisar los efectos de efectividad a largo plazo. Entonces, en este caso, pues no nos queda más que esperar. Como segundo problema importante, como tú mencionabas, el hecho de que necesitamos una producción supermasiva. Necesitamos miles de millones de dosis que desafortunadamente muchos de los países no cuentan con la infraestructura para desarrollar por sí solos una vacuna. De hecho, en Latinoamérica, contados con una mano que países que estén trabajando en estos desarrollos, incluso en Europa igual no todos los países están participando en esta carrera, y el hecho de que la producción se concentre en ciertos países es una limitante, porque sí, el día que la vacuna esté lista, aprobada para salir al mercado, pues el país va a tener que asegurar su propia remesa para su población. Posteriormente tendrá que cumplir con los países que financiaron económicamente o con los países con los que se haya firmado anteriormente, y al final pues quedan los países que no tuvieron la oportunidad de establecer un convenio o que no tuvieron las posibilidades económicas como para participar en el financiamiento, y de verdad esperamos que COVAX entre a amortiguar esto
para permitirle a los países que no cuentan con esta infraestructura, pues un acceso garantizado y lo más rápido posible. Es muy importante de tenerlo todos juntos porque son diferentes cepas, varían geográficamente, entonces el hecho de que geográficamente más o menos al mismo ritmo se empiecen a aplicar las vacunas va a ayudar también a frenar el esparcimiento del virus. Y por otro lado, pues tenemos que la distribución interna en México pues también es complicada, ¿no? Y hablando ya específicamente acerca de la posición científica de México frente a las vacunas para el COVID, en la actualidad, bueno, México desgraciadamente no cuenta con la infraestructura completa necesaria para desarrollar una vacuna por sí solo. Se están haciendo esfuerzos conjuntos, está la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el IMSS, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde estás tú, y otras universidades que están trabajando en conjunto para poder desarrollar varias vacunas y estarlas probando. Hay datos de que han avanzado en las fases de prueba, incluso se habla de que ya hay vacuna mexicana en fase 2. El Instituto Politécnico Nacional ha declarado que si esta vacuna fuese aprobada para su uso poblacional, el Politécnico va a trabajar en establecer laboratorios automatizados, como nos platicabas tú, de manera que la producción pueda ser de manera masiva y al mismo tiempo pues proteger a los científicos, porque están trabajando con un agente patógeno potente y también dentro de las intenciones pues es protegerlos, al igual que a la población. Y bueno, esto de alguna manera, ya sea porque logremos desarrollar una vacuna o porque haya que importarla, pues la distribución interna va a ser un tema delicado. Ahora, igual, el Instituto Politécnico Nacional ha comentado también que como no contamos con la infraestructura total, sería necesario hacer todas las pruebas aquí en México, como se están haciendo ahorita, exportar la vacuna para empezar con su manufacturación y que regrese y terminar de ser manufacturada en México para poder ser aplicada. Entonces, vamos a estar de verdad muy, muy al pendiente de estos trabajos que se están haciendo, de los resultados. De verdad esperamos que resulten de manera positiva. Esto sería un gran apoyo para la población, para el gobierno, para poder surtir el requerimiento interno poblacional de la vacuna. Y finalmente, pues no nada más nos enfrentamos a que haya una vacuna eficaz y que haya en cantidad suficiente, es que necesitamos hacer que llegue, ¿no? Y sabemos que México es un territorio muy vasto y muy extenso, con grandes variaciones geográficas, en las que desafortunadamente tenemos un gran grupo poblacional que no tiene un acceso directo o eficaz a los servicios de salud. Entonces, esto por supuesto que nos complica, porque de nada nos sirve tener vacuna en cantidad suficiente si no podemos llegar a donde la gente lo necesita. No podemos llegar a la selva, no podemos llegar a la sierra, no podemos llegar a áreas montañosas porque ellos no pueden acceder al sistema de salud. Y en este aspecto, tu proyecto me parece muy prometedor porque la salud no es un privilegio, es un derecho de todos. Y me parece que tu proyecto permite hacer tangible ese derecho y alcanzable para todos, en el que pueda llegar a todos y sí hacer conciencia de que es un trabajo de todos, es un trabajo de los científicos, es un trabajo de los médicos, es un trabajo de los ingenieros y es un trabajo poblacional también. Y que tú nos ofrezcas esta herramienta así, tan útil, tan factible, de verdad es una gran esperanza. Nos ofreces una gran solución y bueno, pues podría seguir hablando y hablando acerca de esto, pero lamentablemente el tiempo nos apremia. Me gustaría cederle ya por último la palabra a mis compañeras para si desean hacer alguna mención final. Adelante. A mí me gustaría hacer una invitación a los jóvenes de México y en especial de Nuevo León a que se involucren en proyectos científicos, que participen en estancias, que apliquen. Es una oportunidad muy grande que pueden aprovechar y especialmente si les interesa el área de ciencia y tecnología. Sí hay oportunidades en México, pero también los invito a que busquen oportunidades fuera para aprender más y que vean que
que no importa qué edad tengas, tú puedes participar en proyectos de alto impacto, que incluso pueden ser de alto impacto hasta internacional. Entonces, hay muchas oportunidades, solo queda investigar y aplicar. Entonces los invito a que apliquen a muchas cosas, a muchas oportunidades, y de esta manera se van a encontrar con muy buenas oportunidades que les van a servir para su desarrollo tanto personal como profesional. Gracias, Samantha. Yo quisiera agregar algo aquí también. Yo primeramente, Samantha, te quiero felicitar por este proyecto. Quiero felicitarte porque quieres usar tu conocimiento en una causa muy noble, y quiero que la gente que nos esté viendo en este momento, por favor, voltee a ver a Samantha y a gente como ella. A mí me indigna mucho que digan, ay, los jóvenes de hoy no tienen valores, no quieren hacer nada. Claro que no, hay muchas buenas iniciativas, el punto es darles su espacio, apoyarlos todo lo posible. Ya nos dimos cuenta que desatender la parte científica tiene consecuencias muy graves. Sale más caro estar atendiendo a tanta gente enferma que invertir pues en recursos que nos ayuden a desarrollar métodos nuevos como el que está desarrollando Sam. Entonces, vamos a apoyarte con mucho gusto, y por parte del Conjuvesi aquí tienes las puertas abiertas cuando tú Gracias. quieras. Muchas gracias. A mí Gracias, Diana. también me gustaría decir, primero que nada, igual felicidades a Samantha, pues porque, y la verdad que tienes mucha razón en que alentar a los jóvenes a que cuando estás haciendo tu carrera universitaria es muy fácil dedicarte a tus clases, a la escuela y olvidarte que lo del mundo real se aprende con experiencias como las que tú estás teniendo, ¿verdad? O sea, desarrollando proyectos, uniéndote a organizaciones, todo eso es muy importante para tu desarrollo profesional y personal. Y otra cosa que también me gustaría decir, que de hecho ayer leí algo que decía en inglés, don't be influenced, be informed, que en español dice, no seas influenciado, infórmate, ¿verdad? Y siento que eso es muy importante, especialmente en momentos como los que estamos pasando ahora con el coronavirus y las vacunas. Entonces, solo quisiera decirle a todas las personas que nos ven que pues hagan ese esfuerzo por informarse y no dejarse llevar por lo que ven en redes sociales todo el tiempo, ¿verdad? De saber cuáles son los lugares en los que se pueden confiar, las organizaciones, y pues estar bien informados pienso que es muy importante. Gracias, Mary. Yo por mi parte, claro, aparte de invitar a los jóvenes a que se involucren en carreras acerca de la ciencia, en cualquiera de las ramas que la ciencia aporta, es incentivar a los jóvenes que ya están aquí, que ya están estudiando estas carreras. Comprendemos que la situación no es fácil, que las condiciones en este momento son complicadas, pero Sam es un ejemplo de que sí se puede, de que aún estando ahí, cuando la situación se ve adversa, tenemos fe de verdad y estamos trabajando, grupos como el Conjuve y muchos otros, estamos trabajando todos los días para que vengan jóvenes nuevos a estudiar ciencias e incentivar a quienes ya están aquí a que no abandonen, a que no lo dejen, a que juntos vamos a encontrar una solución. Y así como el Conjuvesi está haciendo un espacio para Samantha, para que ella se exprese y para que nos dé a conocer el tremendo potencial que tiene, también está abierto para otros jóvenes. Estamos aquí para ustedes, para divulgar la ciencia, para respaldarlos, para ayudarlos a salir adelante y poner muy en alto el nombre de México, que en este momento es tan necesario, y demostrando que la ciencia es necesaria, la biotecnología es necesaria, y necesitamos los jóvenes un paso adelante, porque ya no es el futuro, es el presente, estamos aquí y tenemos que construir el futuro. Ya no nos toca esperar el futuro, nos toca construir el presente. Y así como tú, Sam, sabemos que México tiene muchos talentos tremendos y estamos aquí para darles una plataforma.
Y aparte, ya hablando específicamente de Sam, como ella nos platicaba, ella ya ha sido aceptada en la Universidad Tecnológica de Dinamarca y aún quedan gastos que cubrir. Entonces, los invitamos a que si ustedes quieren apoyar a Samantha, lo hagan. Vamos a poner aquí, pueden ver en pantalla sus datos bancarios, pueden hacer aportaciones económicas y de verdad les aseguramos en el Conjuvesit que su aportación va a ser 1000 veces retribuida, no nada más en México, sino en el mundo, porque esta chica puede cambiar el mundo. Entonces, estamos seguros de que lo puedes hacer, de verdad. Igual, si ustedes quieren contactarse directamente con Samantha, pueden escribirnos a nuestro correo del Conjuvesit también, viene en la parte de arriba. De esta manera ustedes pueden contactarla y si ustedes pueden ofrecer algún otro tipo de apoyo, será bien recibido, por supuesto, ¿no? Así que, pues, ya para cerrar, de verdad, por parte del Conjuvesit Nuevo León y especialmente de las áreas de ciencia y de salud, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de escucharnos. Agradecemos la presencia de nuestras ponentes el día de hoy. La verdad es que sus aportaciones han sido invaluables y agradecemos, Samantha, tu interés, tu coraje y tus ganas de salir adelante. De verdad, esperamos grandes noticias de ti. Estamos ansiosos de verte llegar y verte poner el nombre de México en alto. Así que, pues aquí estaremos y siguiendo apoyándote. O sea, si tú necesitas algo más, aquí estamos. Así que, pues, por lo pronto, esta charla de hoy se concluye y pues nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, bye.